El misterio de las 7 esferas, por Agatha Christie. Capítulo 18. Las aventuras de Jimmy. Nuestra crónica debe dividirse ahora en 3 partes distintas. La noche tenía que ser pródiga en sucesos, y cada una de las 3 personas involucradas en ella la vio desde su punto de vista particular. Empezaremos con ese agradable y simpático joven, Mr. Jimmy Thesiger, en el momento en que se despide del otro conspirador, Bill Eversley. «No te olvides de llamarme a las 3», dijo Bill. «Es decir, si aún estás vivo», añadió amablemente. «Puedo ser un borrico», repuso Jimmy al recordar irritado la observación que Bundle le había repetido, «pero no tanto como parezco». «Eso mismo dijiste de Jerry Wade, ¿recuerdas?», observó Bill lentamente. «Y aquella misma noche ocurrió». «Cállate, estúpido», le interrumpió Jimmy. «¿No tienes ninguna delicadeza?» «Claro que tengo delicadeza», contestó Bill. «Soy un incipiente diplomático y todos los diplomáticos la tienen». «Ah», exclamó Jimmy, «pero debes estar en lo que llaman estado larvario». «No acabo de comprender a Bundle», dijo Bill volviendo a un tópico tratado anteriormente. «Creí que iba a ocasionarnos alguna dificultad, pero veo que ha mejorado mucho». «Eso mismo decía tu jefe», observó Jimmy. «Dijo que se sentía agradablemente sorprendido». «Me pareció que Bundle estaba exagerando algo», repuso Bill. «Pero el besugo es tan animal que es capaz de creer cualquier cosa. Creo que te costará despertarme cuando me llegue el turno, pero no te acobardes si me cuesta abrir los ojos. No me servirá de mucho zarandearte si has tomado una dosis de lo que ingirió Jerry Wade», dijo Jimmy con malicia. «Vamos a ver», observó Bill. «¿Qué sacas con ponerme nervioso?» «Te estoy devolviendo la pelota», dijo Jimmy. «Vamos, vete ya a dormir». Pero Bill permaneció con Jimmy un rato más, balanceando el cuerpo sobre un pie y después en el otro. «Oye», dijo. «¿Sí?» «Quiero decir que, bueno, supongo que no te pasará nada. Está muy bien bromear, pero cuando pienso en el pobre Jerry y después en el pobre Ronnie». Jimmy lo miró exasperado. Bill era de aquellas personas que no tienen sino buenas intenciones, pero el resultado de sus esfuerzos a veces es algo descorazonador. «Veo que tendré que presentarte a Leopold», repuso Jimmy. Metió la mano en un bolsillo de su traje azul oscuro, que se había puesto poco antes, y sacó algo que mostró a Bill. «Una genuina pistola automática pavonada», dijo con modesto orgullo. «No me digas», repuso Bill. «¿Es de verdad?» Era indudable que se sentía impresionado. «Stevens, mi mayordomo, la compró para mí. No tienes más que apretar el gatillo y mi Leopold hace lo demás». «Oh», exclamó Bill. «Oye, Jimmy». «¿Sí?» «Tendrás cuidado, ¿verdad? Quiero decir, espero que no empieces a disparar contra la gente. Sería muy desagradable que le pegaras un tiro al viejo Digby mientras camina sonámbulo». «No te preocupes», dijo Jimmy. «Desde luego quiero sacar todo el provecho posible de Leopold, puesto que la compré, pero refrenaré mis instintos sanguinarios tanto como me sea posible». «Bueno, hasta luego», dijo Jimmy por enésima vez. Jimmy se quedó solo, montando su guardia. Sir Stanley Digby ocupaba una habitación al extremo del ala occidental. A un lado de ella había un cuarto de baño, y al otro estaba el dormitorio, más pequeño, destinado a Mr. Terence O'Rourke, que comunicaba con una pequeña puerta con el de su jefe. Las puertas de las 3 habitaciones daban a un pasillo corto. La tarea de la persona que vigilara sería bien sencilla. Sentada en una silla colocada a la sombra de un armario de roble, en el lugar en que el pasillo desemboca en la galería principal, gozaba de una posición ventajosa. Aquella galería era el único camino por el que podía llegarse al ala occidental. Una luz seguía encendida. Jimmy se sentó cómodamente, cruzó las piernas y esperó. Tenía a Leopold preparada sobre sus rodillas. Consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para la 1. Solo hacía 1 hora que los invitados se habían retirado a descansar. Ningún ruido quebraba el silencio de la noche, excepto el lejano tic-tac de un reloj. Aquel sonido no le gustaba a Jimmy, le recordaba cosas. Gerald Wade y los 7 despertadores en la repisa. ¿Quién los había colocado allí y por qué? Le recorrió un estremecimiento de pies a cabeza. Aquella espera era siniestra. No le extrañó que en las sesiones espiritistas ocurrieran cosas extrañas. Sentado en la penumbra, la ansiedad se apoderaba de uno, haciéndole saltar al menor sonido. Y los pensamientos desagradables se sucedían. Ronnie Devereux y Jerry Wade. Ambos jóvenes, llenos de vida y energía, hombres alegres y saludables.
¿Y ahora dónde estaban? Bajo tierra, comidos por los gusanos. ¡Bah! ¿Por qué no podía apartar de su mente aquellos horribles pensamientos? Volvió a consultar el reloj. Tan solo la 1:20. Qué despacio transcurría el tiempo. Extraordinaria chica Bandel. Tuvo el valor de esconderse en el Club Siete Esferas. ¿Por qué no tuvo él el atrevimiento y la iniciativa de pensar en ello? Supuso que era debido a que se trataba de algo demasiado fantástico. El número 7. ¿Quién diantres podría ser? ¿Se encontraba acaso en la casa en aquel momento? Quizá disfrazado de criado. Seguramente no se trataba de uno de los invitados. No, eso era imposible. Pero todo el asunto parecía imposible. Si no hubiera creído en la sinceridad de Bandel, hubiese dicho que ella se había inventado toda la historia. Bostezó. Era extraño tener sueño y al mismo tiempo estar nervioso. Volvió a mirar el reloj. Las 2:10. Ya faltaba menos. Entonces, súbitamente contuvo la respiración y se inclinó hacia adelante, aguzando el oído. Había oído algo. Los minutos pasaban. Ahí estaba otra vez. Una tabla crujía, pero el ruido provenía de abajo. Otra vez. Era un crujido suave, ominoso. Alguien se movía cautamente por la casa. Jimmy se puso de pie y se dirigió, sin hacer ruido, hacia la escalera. Todo parecía estar completamente tranquilo. Sin embargo, tenía la certeza de haber oído aquel furtivo ruido. No era imaginación suya. Bajó lentamente, empuñando con fuerza la pistola en la mano derecha. Ningún sonido en el gran vestíbulo. Sí, había estado en lo cierto al suponer que el ruido llegaba directamente desde debajo del lugar en que se encontraba. Entonces había sido en la biblioteca. Jimmy se acercó de puntillas a la puerta, aguzó el oído, pero no oyó nada. Entonces la abrió súbitamente y encendió las luces. Nada. La habitación estaba inundada de luz, pero vacía. Jimmy frunció el entrecejo. Habría jurado, murmuró. La biblioteca ocupaba una gran habitación con 3 puertas cristaleras que daban a la terraza. Jimmy avanzó decidido. La ventana del medio no estaba cerrada con llave. La abrió, salió al exterior y miró a uno y otro lado. Nada. Parece que todo está en orden, se dijo, y sin embargo... Permaneció un minuto sumido en sus pensamientos. Entonces regresó a la biblioteca, cruzó la habitación y cerró la puerta con llave, que se guardó en el bolsillo. Después apagó la luz. Permaneció oído alerta durante un momento y se dirigió a la puerta cristalera abierta, con la pistola preparada en la mano. ¿Era un suave ruido de pasos lo que se oía en la terraza? No, su imaginación le engañaba. Apretó la mano en torno a la culata de la pistola y permaneció escuchando. En la distancia, un reloj dio las 2. Capítulo 19. Las aventuras de Bandel. Bandel Brent era una muchacha de recursos y también con imaginación. Había previsto que Bill y acaso Jimmy se negarían a que ella participase en los posibles peligros de aquella noche. No deseaba perder tiempo discutiendo. Tenía sus propios planes y había hecho sus propios arreglos. La mirada que echó desde la ventana de su habitación poco antes de cenar fue muy satisfactoria. Así comprobó que las grises paredes de la abadía estaban cubiertas de hiedra y que la que estaba bajo su ventana tenía un aspecto particularmente resistente y no presentaría dificultad alguna a sus habilidades atléticas. Nada tenía que objetar a los arreglos que Jimmy y Bill habían hecho, pero en su opinión no los creía suficientes. No los criticó porque pensaba hacer por sí misma lo que ellos no habían previsto. En pocas palabras, mientras Jimmy y Bill se ocupaban del interior de la mansión, ella prestó atención al exterior. Su manso asentimiento a lo dispuesto por Bill y Jimmy le causaba gran placer, aunque se preguntaba burlonamente cómo pudieron ambos dejarse engañar con tanta facilidad. Desde luego, Bill jamás se había distinguido por su agilidad mental. Por otra parte, él conocía o debía conocer a Bandel, y consideraba que Jimmy Thesiger, a pesar de lo poco que se conocían, debió haber supuesto que ella no podría ser descartada de aquella manera. Una vez en la intimidad de su habitación, Bandel se preparó rápidamente. Se quitó su traje de noche y las escasas prendas interiores y empezó a vestirse, por decirlo así, desde el principio. Bandel no se había hecho acompañar por su doncella y preparó ella misma su maleta. De lo contrario, la asombrada francesa se hubiera preguntado por qué razón su señorita se llevaba unos pantalones de montar y ninguna otra pieza del equipo de amazona. Ataviada con pantalones de montar, zapatos con suela de goma y un jersey oscuro,
Vandel estaba preparada para la pelea. Miró la hora en su reloj, las 12:30. Era demasiado temprano. Los ocupantes de la casa deberían estar, antes de ocurrir algo, entregados al sueño. Vandel fijó la 1:30 como el momento para comenzar las operaciones. Apagó la luz y se sentó junto a la ventana. Se levantó puntualmente a la hora fijada, apartó las cortinas y pasó una pierna por el alféizar de la ventana. La noche era hermosa, fría y quieta. Brillaban las estrellas, pero no había luna. El descenso fue fácil. Vandel y sus 2 hermanas habían correteado por el parque de Chimneys cuando eran niñas y trepaban como gatos a los árboles. Vandel cayó de pie sobre un macizo de flores, respirando algo afanosamente pero ilesa. Se detuvo allí un minuto para revisar sus planes. Sabía que las habitaciones ocupadas por el ministro de Aviación y su secretario se encontraban en el ala occidental, que estaba en el lado opuesto a aquel en el que ella se hallaba entonces. Una terraza rodeaba los lados sur y oeste de la casa y terminaba al llegar al muro de un huerto de árboles frutales. Vandel salió del macizo de flores y dobló la esquina de la casa en el lugar en que la terraza empezaba en el lado sur. La recorrió en silencio, sin apartarse de la sombra proyectada por el edificio, pero al llegar a la segunda esquina se llevó un susto. Un hombre estaba allí con la clara intención de impedirle el paso. Lo reconoció al instante. «Superintendente Battle, qué susto me ha dado». «Para eso estoy aquí», dijo el superintendente con amabilidad. Vandel lo miró. En aquel momento le llamó la atención, como también antes, que no procurara ocultar su identidad. Era un hombre alto y fuerte, bien visible. En cierto modo era muy inglés, pero de algo estaba Vandel bien segura. El superintendente Battle no era tonto. «¿Qué hace usted?», preguntó Vandel en un susurro. «Simplemente cuidando de que nadie que no deba hacerlo pasee por aquí», repuso Battle. «¡Oh!», exclamó Vandel sorprendida. «Usted, por ejemplo, Lady Eileen, no creo que acostumbre a dar un paseo a estas horas de la noche». «¿Quiere decir que desea que vuelva a mi habitación?». El superintendente asintió con un gesto. «Es usted muy avispada, Lady Eileen. Ese es exactamente el significado de mis palabras. ¿Salió usted por la puerta o por la ventana?». «Por la ventana. Bajar por la hiedra es la cosa más fácil del mundo». El superintendente Battle miró la pared pensativo. «Sí», dijo, «debe ser muy fácil». «¿Y quiere que vuelva a mi cuarto?», repitió Vandel. «Yo deseaba ir hasta la terraza del ala oeste». «¿Acaso no sea usted la única persona que quiera hacerlo?», observó Battle. «Nadie dejará de verle», repuso Vandel irritada. El superintendente pareció complacido. «Espero que así sea», dijo. «No quiero que suceda nada desagradable. Y, si me permite decírselo, Lady Eileen, creo que es hora de que regrese a su cama». La firmeza de su tono no admitía réplica. Alicaída, Vandel regresó sobre sus pasos. Estaba ya subiendo por la hiedra cuando se le ocurrió algo que casi le hizo soltar las manos. ¿Y si el superintendente Battle sospechaba ahora de ella? Algo había en su modo de hablar que vagamente lo sugería. No pudo evitar reírse cuando entró en su habitación por la ventana. Aunque había obedecido las órdenes del superintendente de regresar a su dormitorio, Vandel no tenía la menor intención de acostarse y dormir, ni tampoco realmente creía que Battle así lo desease. No era un hombre capaz de esperar lo imposible, y permanecer quieta cuando algo excitante iba a suceder era imposible para Vandel. Consultó su reloj. Eran las 2 menos 10 minutos. Tras un momento de vacilación, abrió la puerta con cautela. No se oía ruido alguno, todo estaba quieto y tranquilo. Se deslizó cautamente por el pasillo. Se detuvo una vez, creyendo haber oído crujir una tabla, pero se convenció de que se había equivocado y siguió andando. Se encontraba en el pasillo principal, dirigiéndose hacia el ala oeste. Llegó al ángulo de intersección y miró cautelosamente, deteniéndose sorprendida. Jimmy Thesiger no se encontraba en su puesto de guardia. Vandel se sintió desconcertada. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había Jimmy abandonado su puesto? ¿Qué significaba aquello? Entonces oyó que un reloj daba las 2. Se encontraba todavía allí, pensando en lo que debería hacer a continuación, cuando el corazón le dio un vuelco. El pomo de la puerta de la habitación de Terence O'Rourke giraba lentamente. Vandel lo miraba fascinada, pero la puerta no se abrió. El pomo volvió despacio a su posición original. ¿Qué significaba aquello? No dejaba de ser verdaderamente misterioso.
Súbitamente Bandel se decidió. Por alguna razón desconocida, Jimmy había abandonado su puesto. Tenía que hablar con Bill. Entró poco ceremoniosamente en la habitación ocupada por éste. —¡Despierta, Bill! ¡Despierta! Habló en un susurro, pero no obtuvo respuesta alguna. —¡Bill! —llamó. Impaciente, encendió la luz y quedó paralizada por la sorpresa. La habitación estaba vacía y nadie había dormido en la cama. ¿Dónde estaba Bill? De pronto contuvo el aliento. Aquella no era la habitación de Bill. El delicado salto de cama arrojado sobre una silla, las piezas femeninas en el tocador, el vestido de noche de terciopelo negro tirado de cualquier manera sobre una silla. Desde luego, con las prisas se había confundido de puerta. Aquella era la habitación de la hermosa condesa Rasky. Pero, ¿dónde estaba la condesa? Mientras Bandel se hacía esta pregunta, un ruido insólito quebró el silencio de la noche y de la forma más clara. El estrépito llegaba de la planta baja. Bandel salió corriendo de la habitación de la condesa y descendió no menos apresuradamente la escalera. El ruido llegaba de la biblioteca, donde parecía que arrojaran las sillas y volcaran los muebles. Bandel golpeó en vano la puerta. Estaba cerrada con llave, pero escuchaba claramente la pelea que se llevaba a cabo en el interior. La respiración agitada, los pies golpeando el suelo fuertemente, maldiciones y juramentos en diversos tonos, el estrépito ocasional cuando algún mueble se interponía en la línea de batalla. Y entonces, siniestros y claros, quebrando definitivamente la paz de la noche de una vez por todas, sonaron 2 disparos en rápida sucesión. Capítulo 20. Las aventuras de Lorraine. Lorraine Way se sentó en la cama y encendió la luz. Eran exactamente la 1:10. Se había acostado temprano, a las 9:30. Poseía el don de despertarse por sí misma a la hora que deseara, y así pudo gozar de algunas horas de reconfortante sueño. 2 perros dormían con ella en la habitación. Uno de los canes levantó la cabeza y la miró interrogativamente. —¡Quieto, Larcher! —le dijo Lorraine, y el perro agachó la cabeza obediente y miró a su ama con los párpados entrecerrados. Es cierto que Bandel sospechó en cierta ocasión de la mansedumbre de Lorraine, pero aquel breve instante de sospecha ya había pasado. Lorraine había parecido tan razonable, tan dispuesta a permanecer apartada de todo. Sin embargo, al estudiar la cara de la muchacha se veía la fuerza de voluntad en su pequeña barbilla y en los labios que se cerraban con severa firmeza. Lorraine se levantó y se vistió con una falda y una chaqueta de mezclilla, en uno de cuyos bolsillos guardó una linterna. Después abrió el cajón de su tocador y sacó una pequeña pistola con cachas de nácar que parecía un juguete. La compró el día antes en Harrods y se sentía muy complacida por su adquisición. Dio una ojeada final a la habitación para cerciorarse de que no se olvidaba nada, y en aquel momento el perro se levantó y se acercó a ella, con ojos suplicantes y meneando la cola. Lorraine movió la cabeza. —No, Larcher, no puedes venir, no puedo llevarte. Quédate aquí y pórtate bien. Besó la cabeza del animal, le hizo echarse nuevamente sobre la alfombra y se escabulló en silencio de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Salió de la casa por una puerta lateral y se dirigió al garaje donde guardaba su pequeño coche de 2 plazas. El camino era ligeramente en pendiente y dejó que el coche se deslizara sin poner en marcha el motor hasta que estuvo a cierta distancia de la casa. Entonces consultó la hora en su reloj y pisó el acelerador a fondo. Aparcó en un lugar que había elegido de antemano. Allí había una abertura en el seto por la que podía fácilmente entrar. Unos instantes después, Lorraine, algo sucia de barro, estaba en los terrenos de la abadía. Tan silenciosamente como le fue posible, se dirigió al venerable edificio cubierto de hiedra. A lo lejos, un reloj dejó oír 2 campanadas. El corazón de Lorraine latió más apresuradamente al acercarse a la terraza. No se veía a nadie, no había señal alguna de vida. Todo parecía tranquilo y silencioso. Llegó a la terraza y se detuvo, mirando a su alrededor. De pronto, algo cayó a sus pies con un ruido sordo. Lorraine se agachó para recogerlo. Era un paquete envuelto en papel de embalar. Con él en las manos, Lorraine miró hacia arriba. Sobre su cabeza había una ventana abierta. Una pierna cruzó el alféizar y un hombre empezó a deslizarse por la hiedra. Lorraine no esperó más, dio media vuelta y corrió, agarrando fuertemente el paquete. A sus espaldas se oyó el rumor de una pelea. —¡Suélteme! —decía una voz ronca. —Eso quieres, ¿eh? —repuso otra voz que ella conocía muy bien.
Lorraine siguió corriendo ciegamente, como presa del pánico, doblando la esquina de la casa para encontrarse de pronto entre los brazos de un hombre alto y fuerte. Vamos, vamos, dijo el superintendente Battle bondadosamente. Lorraine pugnaba por hablar. ¡Deprisa, deprisa! ¡Se están matando! ¡Corra! Sonó un disparo de pistola y después otro. El superintendente Battle echó a correr. Lorraine le siguió por la terraza hasta la puerta cristalera de la biblioteca. Estaba abierta. Battle se agachó y alumbró con una linterna. Lorraine estaba detrás de él, mirando por encima de su hombro, y de su garganta salió un sollozo. Jimmy Thesiger yacía en el umbral de la puerta, caído sobre lo que parecía ser un charco de sangre. Su brazo derecho pendía en una curiosa posición. Lorraine dejó escapar un grito. ¡Está muerto! ¡Está muerto!, gimoteó. ¡Oh, Jimmy! ¡Jimmy está muerto! Vamos, vamos, dijo el superintendente Battle queriendo calmarla. No se lo tome así. No tema, no está muerto. Procure encontrar el interruptor de la luz y enciéndala. Lorraine obedeció. Cruzó tambaleándose la biblioteca, encontró el interruptor junto a la puerta y lo apretó, inundando la habitación de luz. El superintendente Battle suspiró aliviado. Está bien. Solo tiene una herida en el brazo derecho. Se ha desmayado por la pérdida de sangre. Venga y ayúdeme. Alguien aporreaba la puerta de la biblioteca. Lorraine miró a Battle vacilante. ¿Quiere que...? No hay prisa. Ya entrarán después. Ahora ayúdeme. Lorraine obedeció. El superintendente había sacado su pañuelo y con él vendó el brazo del herido. Lorraine lo ayudaba. No es nada, dijo el superintendente. No se preocupe. Estos jóvenes tienen 7 vidas como los gatos. No fue la pérdida de sangre lo que le hizo perder el conocimiento. Debe haberse golpeado la cabeza contra el suelo al caer. Los golpes en la puerta de la habitación eran cada vez más estruendosos. La voz de George Lomas, furiosa, chillona, sonaba con toda claridad. ¿Quién está ahí? ¡Abran enseguida! El superintendente Battle suspiró. Supongo que tendremos que abrir, dijo. Es una lástima. Miró a su alrededor. Junto a Jimmy había una pistola automática. El superintendente la recogió y, sosteniéndola cuidadosamente, la examinó. Gruñó algo y la dejó encima de la mesa. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Varias personas entraron atropelladamente. Casi todas hablaban a la vez. George Lomas intentaba pronunciar palabras que se negaban a salir de sus labios con coherencia. ¿Qué significa esto? ¿Es usted superintendente? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío, exclamó Bill Everslade con la mirada en el cuerpo caído. Jimmy. Lady Good, vestida con un resplandeciente salto de cama de color púrpura, gritó. ¡Pobre muchacho! Y pasó junto al superintendente Battle para inclinarse sobre el postrado Jimmy con aire maternal. —¡Lorraine! —exclamó Bandel. —Gott im Himmel —interpuso Herr Everard, pronunciando a continuación otras palabras de la misma naturaleza. —¿Qué es eso? —preguntó consternado Sir Stanley Digby. —¡Miren la sangre! —observó una doncella con excitación y placer morboso. —Señor —gimió un lacayo. El mayordomo intervino entonces, con mayor serenidad de la que había demostrado pocos minutos antes. —¡Todos a sus habitaciones! —ordenó dirigiéndose a la servidumbre. El eficiente Mr. Rupert Bateman le dijo a George. —¿Nos libramos de algunas de estas personas, señor? Entonces todos hicieron una pausa para respirar. —¡Es increíble! —dijo Lomax. —¿Qué ha sucedido, Battle? El superintendente lo miró y George recobró sus discretas maneras. —Vuelvan a la cama, por favor —suplicó—. Se ha producido un pequeño accidente —le ayudó el superintendente Battle. —Sí, un accidente —repitió George—. Les agradeceré que tengan la bondad de regresar a sus habitaciones. Pero todos parecían dispuestos a quedarse allí. —Lady Good, por favor. —Pobre muchacho —dijo Lady Good con tono maternal. Se levantó con desgana del lado de Jimmy, y mientras lo hacía, Jimmy recobró el conocimiento. —Hola —dijo con voz vacilante—. ¿Qué ha pasado? Miró a su alrededor con ojos asombrados y entonces recuperó la normalidad. —¿Lo han cogido? —¿A quién? —Al hombre. Bajó por la hiedra. Yo estaba junto a la puerta cristalera. Nos enzarzamos en una pelea.
Algunos de esos horribles ladrones nocturnos, ¿verdad?, murmuró Lady Wood. Pobre muchacho. Jimmy seguía mirando a su alrededor. Temo que hayamos armado un buen estropicio. Ese individuo era fuerte como un toro y nos zarandeamos de lo lindo. El estado de la habitación era una clara prueba de lo que decía. Todo cuanto de fácil y quebradizo había en un radio de 12 pies estaba roto. ¿Qué ha sucedido? Pero Jimmy buscaba algo. ¿Dónde está mi Leopold? El orgullo de las pistolas automáticas. Battle señaló el arma encima de la mesa. ¿Es suya, Mr. Thesiger? Sí, es mi pequeña Leopold. ¿Cuántos tiros disparó? 1. Jimmy pareció mortificado. Me siento desilusionado, murmuró. No debía haber apretado el gatillo debidamente, pues de lo contrario habría seguido disparando. ¿Quién lo hizo primero? Yo, dijo Jimmy. El hombre logró zafarse. Vi que se dirigía hacia la puerta cristalera, apreté el gatillo de Leopold y disparé. Entonces se volvió y disparó contra mí. Supongo que después de eso me desmayé. Se rascó la cabeza. Pero de pronto Sir Stanley Digby manifestó su alarma. ¿Bajando por la hiedra, dice? Dios mío, Lomax, ¿cree que los habrán robado? Salió corriendo de la habitación. Por alguna curiosa razón, nadie habló durante su ausencia. Pocos momentos después, Sir Stanley regresó. Su cara redonda y regordeta estaba pálida como la muerte. Dios mío, Battle, murmuró. Los han robado. O'Rourke está dormido como un tronco, drogado. No puedo despertarlo. Y los documentos han desaparecido. Capítulo 21. La recuperación de la fórmula. Dearly Begot, dijo Eberhard en un susurro. Su cara tenía el color de la cera. George miró a Battle con reproche. ¿Es cierto, Battle? Lo dejé todo en sus manos. La calidad pétrea del superintendente se evidenció. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo. A los mejores a veces también nos ganan, señor, repuso quedamente. Entonces, ¿quiere realmente decir que los documentos han desaparecido? Pero ante la sorpresa general, el superintendente Battle negó con la cabeza. No, Mr. Lomax. La situación no es tan mala como usted cree. Todo está en orden, pero no debe agradecérmelo a mí. Tiene que darle las gracias a esta joven. Señaló a Lorraine, que le miraba sorprendida. Battle se dirigió hacia ella y tomó el paquete envuelto en papel marrón, que ésta aún sostenía sin darse cuenta. Creo, Mr. Lomax, indicó, que encontrará aquí lo que desea. Sir Stanley Digby, más rápido que George, cogió el paquete, lo abrió y examinó rápidamente su contenido. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios y se pasó la mano por la frente. Herr Eberhard cayó sobre el fruto de su ingenio y lo apretó contra su corazón, mientras una sarta de frases en alemán salía de su boca. Sir Stanley se volvió hacia Lorraine y le estrechó vigorosamente la mano. Mi estimada señorita, le dijo, le estamos todos infinitamente agradecidos. Sí, desde luego, dijo George, aunque... Se calló, perplejo, con los ojos fijos en aquella joven que le era totalmente desconocida. Lorraine miraba suplicante a Jimmy, que acudió en su ayuda. Es Miss Wade, anunció, la hermana de Jerry Wade. Oh, sí, exclamó George, cogiéndola de la mano calurosamente. Mi querida Miss Wade, quiero expresarle mi profunda gratitud por lo que ha hecho, pero debo admitir que no entiendo cómo... Hizo una pausa, y 4 de las personas allí presentes sintieron que las explicaciones serían fraguadas con mucha lentitud. El superintendente Battle acudió en su ayuda. «¿Acaso sea mejor que no entremos en detalles ahora, señor?», sugirió con tacto. El eficiente Mr. Bateman creó otra distracción. «¿No sería conveniente que alguien viera a O'Rourke? ¿No le parece, señor, que debemos mandar a buscar al médico?» «Naturalmente», repuso George. «Desde luego, debíamos haber pensado en esto antes». Miró a Bill. «Llame al doctor Cartwright por teléfono y dígale que venga. Dígale que conviene guardar discreción». Bill partió en busca del teléfono. «Subiré con usted, Digby», dijo George. «Quizá podamos hacer algo mientras llega el médico». Miró desolado a Rupert Bateman. La eficiencia siempre se hace sentir, y Pongo dominaba realmente la situación. «¿Quiere que suba con usted, señor?» George, aliviado, aceptó el ofrecimiento. Veía en aquel joven a alguien con quien podía contar plenamente. Experimentaba aquella sensación de completa confianza en la eficacia de Mr. Bateman, que experimentaban todos los que conocían a tan excelente joven. Los 3 hombres salieron juntos de la biblioteca.
Lady Wood, sin dejar de murmurar con una voz llena de sentimiento: «Pobre muchacho, quizá pueda ayudar en algo». Se fue con ellos. «Es una señora muy maternal», observó el superintendente Battle pensativo. «Muy maternal, pero yo me pregunto». 3 pares de ojos se posaron en él inquisitivamente. «Me pregunto», prosiguió el superintendente despacio, «¿dónde puede encontrarse Sir Oswald Cook?» «¡Oh!», exclamó Lorraine. «¿Cree que lo han asesinado?». Battle meneó la cabeza con aire de reproche. «No hay que pensar en cosas tan melodramáticas. No, más bien imagino». Hizo una pausa, inclinando la cabeza para escuchar y levantando la mano para pedir silencio. Un momento después, los demás oyeron lo que su agudo oído había ya percibido. Alguien caminaba por la terraza. Los pasos sonaban fuertemente, sin ninguna pretensión de disimulo. A los pocos segundos, una corpulenta figura apareció en la puerta cristalera. Permaneció allí mirándoles y dando la sensación de que dominaba la situación. Sir Oswald, pues era él, pasó la mirada lentamente de una cara a otra. Sus agudos ojos lo examinaron todo con detalle. Jimmy, con el brazo toscamente vendado. Bandel, aún con su extraña vestimenta. Lorraine, una perfecta desconocida para él. Sus ojos se posaron finalmente en el superintendente Battle. «¿Qué ha sucedido aquí, superintendente?», preguntó con voz seca. «Robo frustrado, señor». «¿Frustrado de verdad?». «Gracias a esta joven, Miss Wade, los ladrones no lograron su propósito». «Ah», dijo, acabado su escrutinio. «Y ahora, superintendente, ¿qué me dice de esto?». Sostuvo en alto una pequeña pistola Mauser que sujetaba con mucha delicadeza por la culata. «¿Dónde la encontró, Sir Oswald?». «En el césped. Supongo que uno de los ladrones la tiró al huir. He tenido cuidado al cogerla, por si desea usted buscar huellas dactilares». «Piensa usted en todo, Sir Oswald», opinó Battle. Cogió la pistola con igual cuidado y la colocó encima de la mesa, junto a la col de Jimmy. «Y ahora, si me hace el favor», añadió Sir Oswald, «me gustaría saber exactamente qué ha sucedido». El superintendente Battle hizo un breve resumen de los sucesos de la noche, y Sir Oswald frunció el ceño pensativo. «Ya comprendo», dijo. «Después de herir e inutilizar a Mr. Thesiger, el individuo huyó arrojando la pistola. Sin embargo, no alcanzo a comprender por qué nadie lo persiguió. Solo supimos que había alguien a quien perseguir cuando Mr. Thesiger nos lo contó», observó el superintendente en tono seco. «¿No lo vio usted al doblar la esquina de la terraza?». «No. Debe habérseme escapado por unos 40 segundos. No hay luna, y sería invisible en la oscuridad tan pronto saliera de la terraza. Debió desaparecer inmediatamente después de disparar». «Sin embargo», observó Sir Oswald, «sigo creyendo que hubiera debido organizarse una búsqueda. Alguien más debió haber estado vigilando». «3 de mis hombres están vigilando», le interrumpió el superintendente con voz queda. «Oh», dijo Sir Oswald. Sir Oswald pareció sorprendido. «Les encargué que detuvieran a quien intentara salir de aquí». «Y sin embargo no lo han hecho». «Y sin embargo no lo han hecho», asintió Battle gravemente. Sir Oswald lo miró como si algo en sus palabras le asombrara. «¿Me está usted diciendo cuánto sabe, superintendente Battle?», preguntó tajante. «Todo cuanto sé, Sir Oswald. En cuanto a lo que pienso, eso es distinto. Quizá imagino algunas cosas curiosas, pero hasta que mis pensamientos se confirmen no vale la pena hablar de ellos». «Sin embargo», repuso Sir Oswald despacio, «me gustaría conocerlo, superintendente». «Por una parte, señor, pienso que hay demasiada hiedra en este lugar. Excúseme, señor, pero tiene un poco de ella en la chaqueta. Sí, demasiada hiedra. Complica las cosas». Sir Oswald lo miró fijamente, pero la contestación que tenía en los labios murió al entrar Rupert Bateman. «Ah, está usted aquí, Sir Oswald. Al no verle por ninguna parte, Lady Wood creía que había sido usted asesinado por los ladrones. Creo, Sir Oswald, que haría usted bien en ir a su lado. Está terriblemente asustada». «María es una mujer increíblemente tonta», observó Sir Oswald. «¿Por qué habría yo de ser asesinado? Acompáñeme, Bateman». Salió de la biblioteca junto con su secretario. «He aquí un joven muy eficiente», comentó Battle. «¿Cómo se llama?» «Bateman, Rupert Bateman», dijo Jimmy. «Comúnmente conocido como Pongo. Estudiamos juntos en el colegio». «Esto es muy interesante, Mr. Thesiger».
Dígame, ¿qué opinión tenía usted de él en sus tiempos escolares? ¿Era la misma clase de borrico que ahora? Jamás se me hubiera ocurrido considerarlo un borrico, señaló Battle con voz suave. Ya sabe lo que quiero decir. Desde luego no lo era realmente. Muy inteligente y siempre empollando, pero terriblemente serio y sin sentido del humor. Es una lástima, observó el superintendente. Los caballeros que carecen de sentido del humor suelen tomarse a sí mismos demasiado en serio, y eso lleva por malos caminos. No puedo imaginarme a Pongo por ningún mal camino, dijo Jimmy. Ha logrado situarse muy bien como secretario particular del viejo Hood, y creo que el puesto será permanente. Superintendente Battle, dijo Bandel. Sí, Lady Eileen. ¿No le parece muy raro que Sir Oswald no haya dicho qué estaba haciendo por el jardín a estas horas de la noche? Ah, exclamó Battle. Sir Oswald es un hombre muy importante, y los hombres importantes jamás dan una explicación a menos que se les pida. Apresurarse a dar explicaciones y excusas constituye un signo de debilidad, y Sir Oswald lo sabe tan bien como yo. No solo no está dispuesto a explicarse, sino que me pide explicaciones a mí. Sir Oswald es un hombre muy importante. A la vista de la cálida admiración manifestada por el superintendente, Bandel no insistió más en el asunto. Y ahora, dijo Battle mirando a su alrededor con cierto brillo en los ojos, ahora que estamos solos y en amable compañía, me gustaría saber por qué llegó Miss Wade tan a tiempo. Deberías estar avergonzada de ti misma, observó Jimmy, por engañarnos a todos de esta manera. ¿Por qué habría de ser relegada de esa forma? Gritó Lorraine apasionadamente. Jamás pensé permanecer al margen. No, ni siquiera aquel día en tu apartamento, cuando ambos explicasteis que lo mejor que podía hacer era permanecer en casa y alejarme de todo peligro. Entonces no dije nada, pero después de pensarlo tomé una decisión. Así lo sospeché, dijo Bandel. Se mostró usted demasiado mansa. Yo creí que actuabas de forma muy sensata, observó Jimmy Thesiger. Fue muy fácil engañarte, querido Jimmy, repuso Lorraine. Gracias por estas palabras, dijo Jimmy. Sigue hablando y no te preocupes por mí. Cuando telefoneaste y dijiste que podía haber peligro, me sentí más dispuesta que nunca, prosiguió Lorraine. Entonces fui a Harrods y compré una pistola. Aquí está. Sacó la pequeña arma que el superintendente cogió y examinó. Es un juguete mortífero, Miss Wade, dijo. ¿Tiene usted mucha práctica con él? Ninguna en absoluto, pero pensé que si la llevaba conmigo me sentiría más segura y tranquila. Comprendo, asintió Battle gravemente. Mi idea era venir aquí y ver lo que estaba sucediendo. Dejé el coche en la carretera, atravesé el seto y llegué a la terraza. Estaba mirando a mi alrededor cuando de pronto algo cayó junto a mí. Lo recogí y entonces levanté la mirada para ver de dónde había caído. Vi al hombre que bajaba por la hiedra y salí corriendo. Ya, dijo Battle. ¿Puede usted describir a ese hombre, Miss Wade? La muchacha negó con la cabeza. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad. Creo que se trataba de un hombre grueso. No pude observar nada más. Ahora usted, Mr. Thesiger. Battle se volvió hacia Jimmy. Usted luchó con ese hombre. ¿Puede decirme algo de él? Era bastante fornido, eso es cuanto puedo decir. Gruñó algo con voz ronca cuando le cogí por el cuello. Dijo, suélteme, patrón, o algo así. ¿Un hombre inculto? Supongo que sí. Hablaba como si lo fuera. Todavía no llego a comprender lo del paquete, observó Lorraine. ¿Por qué lo tiró a la terraza? ¿Acaso le molestaba para bajar por la hiedra? No, repuso Battle. Tengo otra teoría acerca de esto. Este paquete le fue deliberadamente arrojado a usted. Por lo menos así lo creo. ¿A mí? Digamos que a la persona que el ladrón creyó que era usted. Eso se complica, murmuró Jimmy. ¿Encendió la luz cuando entró en esta habitación, Mr. Thesiger? Sí. ¿No había nadie en ella? Nadie. Pero anteriormente le pareció oír un ruido, como si alguien anduviese por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Apagó usted la luz después de acercarse a la puerta cristalera y cerró la puerta que da al vestíbulo? Jimmy asintió. El superintendente Battle paseó la mirada lentamente a su alrededor. Su mirada se detuvo en un gran biombo de cuero que había cerca de una de las estanterías. De pronto cruzó la habitación y miró detrás del biombo. Lanzó una brusca exclamación y los tres jóvenes se acercaron a toda prisa. Tendida en el suelo, en posición fetal y desmayada, se encontraba la condesa Rasky. Capítulo 22. El relato de la condesa Rasky.
La vuelta en sí de la condesa fue mucho más prolongada e infinitamente más artística que la de Jimmy Thesiger. Artística era una de las palabras de Bundle. Le había administrado con celo sus cuidados, que consistieron sobre todo en una generosa aplicación de agua fría, a la que la condesa respondió rápidamente, pasándose la mano blanca y lánguida por la frente y murmurando con un soplo de aliento. Fue en este momento que Bill, relevado ya de sus deberes con el teléfono y los médicos, entró en la habitación y procedió, en opinión de Bundle, a hacer el idiota de una manera muy notable. Se inclinó sobre la condesa con la preocupación y la ansiedad retratadas en el rostro, haciéndole varias estúpidas observaciones. Todo va bien, condesa, todo va bien. No intente hablar, no le conviene. Permanezca quieta. Dentro de un minuto se sentirá bien otra vez y lo recordará todo. No diga nada hasta que esté completamente recuperada. Tómese todo el tiempo que quiera. Quédese echada y cierre los ojos. Lo recordará todo enseguida. Tome otro sorbo de agua. Un poquito de coñac, eso es. ¿No crees, Bundle, que un poco de coñac? Por el amor de Dios, Bill, déjala tranquila, contestó Bundle harta. Enseguida estará bien. Con la mano experta volcó una nueva dosis de agua fría en el exquisito maquillaje de la cara de la condesa. Esta se estremeció y se sentó. Parecía mucho más despierta. «Ah», murmuró. «Estoy aquí. Sí, estoy aquí». «Tómese su tiempo», dijo Bill. «No hable hasta que se sienta bien del todo». La condesa se arrebujó entre los pliegues de su muy transparente salto de cama. «Ya recuerdo», susurró. «Sí, ya recuerdo». Posó la mirada en el pequeño grupo que la rodeaba. Quizás algo en una de aquellas caras no le pareció agradable. De todas maneras, sonrió con intención a aquel rostro que reflejaba una muy opuesta emoción. «Ah, mi gran inglés», dijo muy suavemente. «No se apene. Ya estoy bien». «¿Está usted segura?», preguntó Bill con ansiedad. «Sí», repuso sonriéndole. «Los húngaros tenemos nervios de acero». La cara de Bill reflejó el alivio que sentía, una expresión reemplazada de inmediato por otra muy fatua. A Bundle le entraron ganas de darle un puntapié. «Beba un poco de agua», dijo con un tono desabrido. La condesa negó con la cabeza. Jimmy, más sensible ante la belleza en desgracia, propuso un cóctel y ella reaccionó favorablemente a esa invitación. Así pues, lo tomó y miró a su alrededor, esta vez más animada. «¿Qué ha sucedido?», preguntó vivamente. «Esperábamos que usted pudiera contárnoslo», replicó el superintendente Battle. La condesa lo miró alerta y pareció darse cuenta por vez primera de la presencia de aquel hombre. «Fui a su habitación», dijo Bundle. «La cama estaba intacta y usted no se encontraba en ella». Hizo una pausa, mirándola con ojos acusadores. La condesa cerró los suyos y asintió. «Sí, sí, ahora lo recuerdo todo. Fue horrible», se estremeció. «¿Quieren que se lo cuente?» «Si nos hace usted el favor», asintió el superintendente Battle. «No lo haga si no se siente lo bastante bien para ello», observó Bill al mismo tiempo. La condesa pasó la mirada de uno a otro, pero fue el tranquilo y reposado superintendente quien venció. «No podía dormir», empezó a decir. «La casa parecía oprimirme. Estaba muy nerviosa y sabía que era inútil que me metiera en la cama, pues no me dormiría. Pasé por mi habitación. Después leí, pero los libros que había no me interesaban. Entonces decidí bajar a la biblioteca y buscar algo más interesante». «Es muy natural», observó Bill. «Creo que es algo bastante corriente», dijo Battle. «Así pues, tan pronto se me ocurrió hacerlo, salí de mi habitación y bajé. La casa estaba silenciosa y...» «Perdóneme», la interrumpió el superintendente Battle. «¿Puede darme una idea de la hora que era entonces?» «Nunca sé la hora», repuso la condesa majestuosamente y continuó su relato. «La casa estaba en silencio. Hubiera podido oír las pisadas de una ratita de haberla sabido aquí. Bajé las escaleras muy silenciosamente». «¿Muy silenciosamente?» «Sí, no quería despertar a nadie», observó con un deje de reproche en la voz. «Vine aquí, a este rincón, y busqué en las estanterías un libro que me interesara». «Naturalmente, después de haber encendido primero la luz». «No, no encendí la luz. Llevaba una pequeña linterna y me serví de ella para examinar los libros». «Ah», exclamó el superintendente. «De pronto», prosiguió dramatizando, «oigo algo, un ruido furtivo, una pisada ahogada.
Apago la linterna y escucho. Los pasos se acercan, furtivos y horribles pasos. Me escondo detrás del biombo. Un momento después se abre la puerta y alguien enciende la luz. El hombre, el ladrón, entra en la biblioteca. Pero, empezó a decir Jimmy Thesiger. Un pie grande se posó sobre el suyo. Dándose cuenta de que el superintendente le daba una indicación, Jimmy se calló. Casi me muero de miedo, continuó relatando la condesa. Intento no respirar. El hombre espera un momento escuchando. Entonces, aún con esos pasos horribles y furtivos. Nuevamente Jimmy volvió a abrir la boca para protestar y volvió a cerrarla otra vez sin haberlo hecho. Se dirige a la puerta de la cristalera y mira al exterior. Permanece allí un minuto o dos. Luego vuelve a cruzar la habitación, apaga la luz y cierra la puerta con llave. Me siento atemorizada. Está en la habitación, moviéndose furtivamente en la oscuridad. Es horrible. Temo que dé conmigo. Un momento después lo oigo nuevamente junto a la puerta cristalera. Silencio. Espero que haya salido por ella. Al transcurrir algunos minutos y no oír ningún otro ruido, estoy casi segura de que lo ha hecho. Voy a encender la linterna cuando, prestísimo, todo empieza. ¿Sí? Fue terrible. Jamás podré olvidarlo. 2 hombres trataban de matarse mutuamente. ¡Qué horror! Se tambaleaban por la habitación y destrozaban muebles al golpearse. Me pareció oír gritar a una mujer, pero no fue en la biblioteca sino fuera. El criminal tenía una voz ruda, gruñía más que hablaba. Suélteme, suélteme, decía. El otro era un caballero, tenía una voz inglesa muy culta. Jimmy la miró agradecido. Solo juraba, prosiguió la condesa. Era claramente un caballero, asintió Battle. Y en aquel momento, siguió diciendo la condesa, se produjo un fogonazo y una detonación. La bala dio en la estantería junto a mí. Entonces debí desmayarme. Miró a Bill, que le cogió la mano acariciándola. Pobrecilla, dijo compungido. ¿Cómo debió sufrir? Idiota, pensó Battle. El superintendente se dirigió a la estantería situada algo a la derecha del biombo y se inclinó buscando. Poco después recogió algo. No fue la bala, condesa, dijo, sino el casquillo. ¿Dónde estaba usted cuando disparó, Mr. Thesiger? Jimmy se colocó junto a la puerta cristalera. Creo que aquí más o menos. El superintendente fue a aquel lugar. Sí, asintió. El casquillo hubiera ido a parar allí. Es del calibre 455. No me extraña que la condesa creyera que se trataba de una bala. Golpeó la estantería a un pie de donde ella se encontraba. La bala rozó el marco de la puerta cristalera. Mañana la encontraremos, a menos que el asaltante la lleve en el cuerpo. Jimmy meneó la cabeza pesaroso. Temo que mi Leopold no se haya cubierto de gloria, observó. La condesa le miraba con expresión halagadora. —¡Su brazo! —exclamó. —¡Está vendado! —¿Entonces fue usted? Jimmy hizo una cómica reverencia. —Me complace tener una voz culta —dijo—, y le aseguro que no se me hubiera ocurrido emplear aquel lenguaje de haber sabido que estaba presente una dama. —No lo comprendí todo —se apresuró a explicar la condesa—, aunque tuve una niñera inglesa de pequeña. No eran palabras que ella hubiese podido enseñarle —dijo Jimmy. Seguramente la tenía ocupada con aquello de la pluma de mi tío, el paraguas de la sobrina del jardinero y otras zarandajas. —¿Pero qué ha ocurrido? —preguntó la condesa. —Es lo que quiero saber. Exijo saber lo que ha pasado. Se produjo un corto silencio, durante el cual todos miraron al superintendente Battle. Es muy sencillo —explicó éste suavemente—. Un robo frustrado. Los ladrones casi consiguieron escapar llevándose unos documentos políticos de Sir Stanley Digby, pero gracias a esta señorita, señaló a Lorraine, no lo lograron. La condesa miró a la muchacha. Había algo extraño en sus ojos. —¡Ah! —exclamó fríamente. Por una afortunada coincidencia ella se encontraba aquí —dijo el superintendente sonriendo. La condesa suspiró levemente y entrecerró los párpados. —Es absurdo, pero me encuentro muy débil —murmuró. —Claro que sí —exclamó Bill—. Déjeme acompañarla a su habitación. Bandel también vendrá. —Lady Eileen es muy amable —repuso la condesa—, pero prefiero estar sola. Estoy bien, de verdad.
¿Quiere ayudarme solamente a subir las escaleras? Se levantó, aceptó el brazo de Bill y apoyándose fuertemente en él salió de la habitación. Bandel lo siguió hasta el vestíbulo, pero la condesa le reiteró, con un leve tono agrio, que estaba bien y tuvo que desistir de acompañarles hasta el piso de arriba. Mientras observaba cómo la condesa, ayudada por Bill, subía lentamente las escaleras, su cuerpo se puso rígido. Como se ha dicho anteriormente, el salto de cama de la condesa era muy transparente, un simple velo de gasa color naranja. A través de él, Bandel vio claramente debajo del hombro derecho un pequeño lunar. Conteniendo una exclamación de sorpresa, Bandel se dirigió impetuosamente hacia la biblioteca, de la cual salía Battle. Jimmy y Lorraine le habían precedido. He cerrado la puerta cristalera, dejando un hombre de guardia junto a ella, y ahora cerraré esta puerta y me llevaré la llave. Por la mañana haremos lo que los franceses llaman reconstrucción del crimen. Sí, Lady Eileen, ¿quiere usted algo? Debo hablarle inmediatamente, superintendente. Desde luego, yo... En aquel momento apareció George Lomas acompañado del doctor Cartwright. Ah, está usted aquí, Battle. Le complacerá saber que O'Rourke no corre peligro alguno. Jamás pensé que lo corriera, observó el superintendente. Se le ha administrado una fuerte dosis de sedante, dijo el médico. Por la mañana se despertará como si nada le hubiera ocurrido. Quizá tenga la cabeza algo pesada, o tal vez no. Y ahora, joven, examinemos esa herida de bala. Vamos, enfermera, dijo Jimmy a Lorraine. Ven, cógeme de la mano y contemplarás la agonía de un hombre fuerte. Jimmy, Lorraine y el doctor salieron juntos. Bandel siguió mirando con ansiedad al superintendente Battle, al que George tenía arrinconado. El superintendente esperó con paciencia hasta que se produjo una pausa en la locuacidad de George y entonces supo valerse hábilmente de ella. Desearía hablar en privado con Sir Stanley. ¿Podríamos hacerlo en aquel pequeño gabinete? Claro, dijo George. Voy a avisar a Sir Stanley. Subió apresuradamente al piso de arriba. Battle llevó a Bandel al salón y cerró la puerta. ¿De qué se trata, Lady Eileen? Se lo explicaré lo más deprisa que pueda, pero es algo largo y complicado. Bandel relató concisamente su incursión en el Club Siete Esferas y sus subsiguientes aventuras allí. Cuando hubo terminado, el superintendente Battle suspiró. Por una vez su rostro perdía su impasibilidad. «Asombroso», exclamó. «Francamente asombroso. Jamás hubiera creído que alguien pudiese hacerlo, ni siquiera usted, Lady Eileen. Debía haber sido menos confiado. Pero usted me dio una pista. Dijo que le preguntara a Bill». «Es peligroso dar pistas a personas como usted, Lady Eileen. Jamás creí que haría usted lo que hizo». «Ya está hecho, superintendente. Y por otra parte, no es usted responsable de mi muerte». «No todavía, desde luego», afirmó Battle muy serio. Permaneció pensativo mientras repasaba los hechos. «No alcanzo a comprender cómo pudo Mr. Thesiger permitir que corriera tamaño peligro», observó. «No lo supo hasta después. No soy ninguna niña tonta, superintendente Battle, y además Jimmy está ocupado cuidando a Miss Wade». «Sí», dijo el superintendente. «Ah», hizo un pequeño guiño. «Tendré que encargarle a Mr. Eversley que cuide de usted, Lady Eileen». «¿Bill?», atajó Bandel despectivamente. «Pero no ha oído usted el final de mi historia. La mujer a quien vi allí, Ana, la número 1, es la condesa Rasky». Y rápidamente procedió a describir cómo la identificó por el lunar. Ante su sorpresa, Battle vacilaba y dudaba. «Un lunar es muy poca cosa para sostener una afirmación tan grave, Lady Eileen. Es muy posible que dos mujeres tengan un lunar en el mismo lugar de su cuerpo. Debe usted recordar que la condesa Rasky es muy conocida en Hungría. Entonces esta no es la verdadera condesa. Le aseguro que se trata de la misma mujer a quien vi allí. Y fíjese en qué estado la hemos encontrado esta noche. No creo ni siquiera que estuviera desmayada». «Yo no diría eso, Lady Eileen. El rebote del casquillo en la estantería, en tales circunstancias, habría asustado terriblemente a cualquier mujer». «¿Por qué habría ella de estar allí, superintendente? No se va a buscar un libro con una linterna». «Voy a depositar mi confianza en usted, Lady Eileen. La conducta de la condesa es verdaderamente sospechosa. Lo sé tan bien como usted. Es muy sospechosa, pero tenemos que ir con pies de plomo. No queremos incidentes desagradables con las embajadas. Primero hemos de asegurarnos». «Ya comprendo. Si usted estuviera seguro». «Hay algo más.
Durante la guerra, la gente protestaba porque había espías alemanes por todas partes y no hacíamos nada contra ellos. No prestamos atención a esas manifestaciones de las que los periódicos se hicieron eco. Dejamos que los espías de poca monta siguieran sus andanzas. ¿Por qué? Porque a través de ellos, antes o después, pillamos al tipo importante, el que estaba en la cúspide. ¿Quiere usted decir? No se preocupe por el significado de mis palabras, Lady Eileen, pero recuerde esto. Sé todo cuanto hay que saber acerca de la condesa y quiero que se la deje en paz. Y ahora, añadió el superintendente, tengo que pensar en algo que contarle a Sir Stanley Digby. Capítulo 23. El superintendente Battle actúa. Eran las 10 de la mañana siguiente. El sol entraba a raudales por las puertas cristaleras de la biblioteca, donde el superintendente estaba trabajando desde las 6. En respuesta a su llamada, George Lomax, Sir Oswald Cook y Jimmy Thesiger acababan de entrar en la habitación después de haberse recuperado de las fatigas pasadas con un suculento desayuno. Jimmy llevaba el brazo en cabestrillo, única señal de los sucesos de la noche anterior. El superintendente los miró con benevolencia, con el aspecto de un bondadoso conservador de museo mostrándoselo a unos muchachos. Junto a él, encima de una mesa, había varios objetos, cada uno de los cuales ostentaba una etiqueta. Jimmy reconoció su pistola entre ellos. «Estoy ansioso por conocer cuáles han sido sus progresos, superintendente», dijo George Lomax. «¿Ha sido detenido el hombre?» «Nos costará mucho hacerlo», repuso el superintendente, sin que su fracaso a este respecto pareciera importarle mucho. George Lomax no pareció muy complacido. Detestaba cualquier ligereza. «Tengo las cosas bien clasificadas», prosiguió el detective. «Aquí tenemos 2 balas», añadió cogiendo 2 objetos de la mesa. La mayor es del calibre 455 y fue disparada por la pistola automática Colt de Mr. Thesiger. Rozó el marco del ventanal y la encontré incrustada en el tronco de un árbol. Esta más pequeña fue disparada por la Mauser del 25. Después de atravesar el brazo de Mr. Thesiger, se incrustó en este sillón. En cuanto a la pistola, ¿ha encontrado algunas huellas?, preguntó vivamente Sir Oswald. Battle meneó la cabeza. El hombre que la disparó llevaba guantes, dijo lentamente. Es una lástima, observó Sir Oswald. Es natural que los llevara si conocía su oficio. Estoy en lo cierto, Sir Oswald, al creer que encontró la pistola a unas 20 yardas del final de los escalones que conducen a la terraza. Sir Oswald se dirigió hacia la puerta cristalera. Casi exactamente a esa distancia, dijo. No quiero criticarlo, pero creo que hubiera sido preferible, señor, que la hubiera dejado donde la encontró. Lo siento, repuso Sir Oswald fríamente. Ahora eso no importa. He podido reconstruir las cosas. Allí estaban las huellas de sus pisadas, que empezaban al pie de los escalones y llegaban hasta el lugar donde claramente se detuvo y se agachó. Además, el césped presentaba una marca muy sugestiva. A propósito, señor, ¿cuál es su teoría acerca de la pistola que encontró? Supongo que el hombre debió dejarla caer en su huida. Battle negó con la cabeza. No la dejó caer, Sir Oswald. Hay 2 cosas que indican lo contrario. En primer lugar, aquí solo se ven unas huellas, las de usted. Comprendo, repuso Sir Oswald pensativo. ¿Estás seguro de lo que dice, Battle?, preguntó George. Completamente, señor. Hay otras pisadas que cruzan el césped, pero son las de Miss Wade y están bastante hacia la izquierda. Hizo una pausa y prosiguió. Además, tenemos la señal en el césped. La pistola cayó con bastante fuerza. Todo indica que fue arrojada allí. ¿Y por qué no?, objetó Sir Oswald. Digamos que el hombre huyó por el sendero de la izquierda. No dejaría huellas de ninguna clase. Y entonces debió arrojar la pistola al césped. ¿No lo cree usted así, Lomax? George asintió. Ciertamente, no dejaría huellas en el sendero, admitió Battle. Pero por la forma de la marca en el suelo y en el césped, no creo que fuera arrojada desde esa dirección, sino desde la terraza. Es muy posible que así haya sido, dijo Sir Oswald. ¿Cree usted que esto puede tener alguna importancia? Sí, Battle, intervino George. ¿Es estrictamente importante? Quizá no, Mr. Lomax, pero nos gusta saber cómo ocurren exactamente las cosas. Les agradecería que uno de ustedes, caballeros, cogiera esta pistola y la arrojara. ¿Quiere hacerlo usted, Sir Oswald?
Es usted muy amable. Sitúese aquí, junto a la puerta cristalera. Ahora arrójela al césped. Sir Oswald obedeció y tiró la pistola con un poderoso impulso. Jimmy Thesiger se acercó a él con evidente interés. El superintendente fue a buscarla y regresó sonriente. Eso es, señor. Exactamente la misma clase de señal. Aunque, por cierto, la mandó sus buenas 10 yardas más lejos. Pero hay que tener en cuenta que su constitución es muy robusta. Perdóneme, pero creo haber oído un ruido junto a la puerta. El oído del superintendente debía ser mucho más agudo que el de los demás. Nadie había oído nada, pero Battle tenía razón, pues Lady Good estaba en el vestíbulo con un vaso en la mano. «¡Tu medicina, Oswald!», dijo al entrar en la habitación. «Olvidaste tomarla después del desayuno». «Estoy muy ocupado, María», repuso Sir Oswald. «No quiero la medicina ahora». «Nunca la tomaría si no fuera por mí», prosiguió su esposa, sin hacerle mucho caso. «Eres como un niño pequeño. Vamos, tómatela». Humilde y obediente, el gran magnate del acero se bebió el contenido del vaso. Lady Good sonrió y dulcemente se dirigió a todos. «¿Les interrumpo? Están muy ocupados». «Oh, esos revólveres. ¡Qué aspecto tan siniestro tienen! Y pensar, Oswald, que el ladrón pudo haberte matado anoche». «Debió usted alarmarse al no verlo, Lady Good», observó Battle. «Al principio no me asusté», admitió Lady Good. «Este pobre joven», señaló a Jimmy, «con una herida de bala en el brazo y todo tan terrible, pero tan excitante también. Solo cuando Mr. Bateman me preguntó dónde estaba Sir Oswald recordé que había salido a dar un paseo media hora antes». «¿No podía usted dormir, Sir Oswald?», preguntó el superintendente. «Por lo general duermo sin problemas», contestó Sir Oswald, «pero confieso que anoche me sentía muy inquieto. Pensé que el aire de la noche me haría bien. Supongo que salió por este ventanal». ¿Era imaginación suya o Sir Oswald realmente vaciló antes de contestar? «Sí, y en zapatillas», observó Lady Good, «en lugar de ponerse los zapatos. ¿Qué sería de ti si no me tuvieras para cuidarte?» Lady Good meneó la cabeza tristemente. «Creo que deberías dejarnos ahora, María. Tenemos mucho de qué hablar todavía». «Ya me voy, querido». Lady Good se retiró, llevándose el vaso como si se tratara de un cubilete con el que hubiera administrado una dosis mortífera. «Bien, Battle», dijo George Lomax. «Creo que todo está muy claro». «Sí, perfectamente claro. El hombre dispara contra Mr. Thesiger, inutilizándolo. Arroja el arma, sale corriendo por la ventana y al sendero». «Donde mis hombres lo hubieran detenido», observó Battle. «Sus hombres, Battle, me parecen singularmente negligentes. No vieron entrar a Miss Wade y pudieron muy bien no ver tampoco al ladrón al huir». El superintendente abrió la boca para hablar, pero pareció pensarlo mejor y calló. Jimmy Thesiger lo miró con curiosidad. Hubiera dado mucho por saber lo que Battle estaba pensando. «Debe tratarse de un campeón de atletismo», fue cuanto el hombre de Scotland Yard se limitó a decir. «¿Qué significan sus palabras, Battle?» «Exactamente lo que he dicho, Mr. Lomax. Yo doblé la esquina de la terraza no más de 50 segundos después de que el disparo fuera realizado, y un hombre que pudiera recorrer esa distancia en mi dirección y desaparecer tras el recodo del sendero antes de que yo llegara a la esquina de la casa debe ser un corredor formidable». «No lo comprendo, Battle. ¿Tiene usted alguna idea que no alcanzo a vislumbrar? Primero dice que el hombre no cruzó el césped y ahora sugiere... ¿Qué sugiere exactamente? ¿Que el hombre no huyó por el sendero? ¿Por dónde, pues, desapareció?» Por toda contestación, el superintendente señaló a lo alto, con la mano cerrada y el pulgar hacia arriba. «exclamó George. El superintendente repitió el gesto con más vigor. George levantó la cabeza y miró al techo. «Allí arriba», dijo Battle. «Trepó otra vez por la yedra». «Tontería, superintendente. Lo que usted sugiere es imposible». «No del todo, señor. Lo había hecho una vez, y bien pudo repetirlo. No quiero decir imposible en ese sentido. Si el hombre quería escapar, jamás se hubiera encerrado en el interior de la casa. Era el lugar más seguro para él, Mr. Lomax. Pero la puerta del dormitorio de Mr. O'Rourke estaba todavía cerrada cuando entramos. ¿Y cómo entraron ustedes? Por la habitación de Sir Stanley.
Ese es el camino que siguió nuestro hombre. Lady Eileen me ha dicho que vio moverse el pomo de la puerta del cuarto de Mr. O'Rourke. Eso fue cuando nuestro amigo subió por primera vez. Sospecho que la llave debía encontrarse debajo de la almohada de Mr. O'Rourke. El camino que recorrió la segunda vez parece evidente. Por la puerta de comunicación entró en la habitación de Sir Stanley, que desde luego estaba vacía. Al igual que los demás, Sir Stanley bajó corriendo a la biblioteca. Ningún obstáculo se interponía ante nuestro hombre. ¿Y dónde fue después? El superintendente se encogió de hombros y evitó una respuesta directa. Puede haber ido a muchas partes. ¿Acaso entró en una habitación desocupada al otro lado de la casa y se descolgó por la hiedra nuevamente o salió por una puerta lateral? Cabe también la posibilidad de que permaneciera en el interior de la casa si trabajó desde dentro. George lo miró con irritada sorpresa. En verdad, Battle, sentiría muy profundamente que uno de mis criados, en quienes tengo plena confianza, me dolería mucho tener que sospechar. Nadie le pide que sospeche, Mr. Lomax. Estoy simplemente exponiendo diversas posibilidades. Los sirvientes pueden ser de toda confianza y seguramente lo son. Me ha afligido usted mucho, dijo George. Sí, me siento muy apenado. Sus ojos parecían más saltones que nunca. Para poner fin a la embarazosa situación, Jimmy señaló un curioso objeto negro que se encontraba encima de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Es la prueba Z, dijo Battle, la última de ellas. Es, o más bien fue, un guante. Cogió aquella cosa requemada y la mostró con orgullo. ¿Dónde lo ha encontrado?, dijo Sir Oswald. Battle miró por encima del hombro. En la chimenea, casi quemado del todo, pero no completamente. Es extraño, parece como si hubiera sido masticado por un perro. ¿Acaso sea de Miss Wade?, sugirió Jimmy. Tiene varios perros. El superintendente meneó la cabeza. No es un guante de señora, ¿no? No de la clase que llevan hoy día. Pruébeselo usted un momento, señor. Ajustó aquella cosa ennegrecida en la mano de Jimmy. Ve, es grande incluso para usted. ¿Concede usted importancia a este descubrimiento?, preguntó Sir Oswald fríamente. Uno nunca puede saber lo que tendrá importancia o no la tendrá. Llamaron a la puerta y Bandel entró. Lo siento, dijo excusándose, pero papá me acaba de llamar por teléfono. Dice que debo ir a casa enseguida, pues todo el mundo le está molestando. Hizo una pausa. Sí, querida Eileen, la animó George al ver que no lo había dicho todo. No les hubiera interrumpido. Lo he hecho creyendo que acaso estuviera relacionado con todo esto. Mi padre está angustiado porque uno de nuestros lacayos ha desaparecido. Salió anoche y no ha regresado. ¿Cómo se llama este hombre?, preguntó Sir Oswald. John Bower. ¿Es inglés? Creo que dice ser suizo. En mi opinión debe ser alemán. Sin embargo, habla inglés perfectamente. «Oh», exclamó Sir Oswald. «¿Cuánto tiempo ha estado en Chimneys?» «Algo menos de un mes». Sir Oswald se volvió a los otros. «Ahí tenemos a nuestro hombre. Usted sabe tan bien como yo, Lomax, que varios gobiernos extranjeros están detrás de la fórmula. Ahora recuerdo al lacayo perfectamente. Es un hombre alto, que conoce bien su trabajo. Llegó alrededor de 15 días antes de que nosotros nos marcháramos. Muy inteligente. Aquí se hubieran examinado cuidadosamente los antecedentes de un nuevo lacayo, pero en Chimneys, a 5 millas de distancia». No acabó la frase. ¿Cree usted que el plan fue elaborado con tanta anticipación? ¿Por qué no? Esa fórmula vale millones, Lomax. Sin duda, Bower esperaba tener acceso a mis papeles privados en Chimneys y enterarse de planes futuros relacionados con ella. Parece probable que tenga un cómplice en esta casa, alguien que le describió el lugar y se encargó de drogar a O'Rourke. Pero Bower fue el hombre que Miss Wade vio bajar por la hiedra, el hombre fornido. Se volvió al superintendente Battle. Bower es su hombre, superintendente, y de una manera u otra dejó que se le escapara entre los dedos.